En el caso de las arritmias, ¿cierto? Ya vimos que existen varios fármacos que nos van a servir, ¿cierto? En el tratamiento de las arritmias cardíacas. Vamos a tener los estabilizantes de membrana, los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio y algunos otros misceláneos que también sirven dependiendo de la génesis de la arritmia. Una persona rítmica, ¿cierto? Es una persona que no sigue el ritmo de la canción, no tiene ritmo. Y en el caso de las arritmias cardíacas es lo mismo. El ritmo del corazón, ¿cierto?, está modificado. Puede ser un incremento o una disminución en la frecuencia cardíaca o el número de latidos por minuto. Cuando nosotros tenemos un incremento en la frecuencia cardíaca tenemos las taquicardias, y cuando tenemos una disminución se llaman bradicardias. Dentro de lo que ocurre, ¿cierto?, con esta enfermedad, con este trastorno del ritmo cardíaco, se sabe que existen modificaciones en la estimulación eléctrica, ¿cierto? Y por tanto se sugieren algunos tratamientos que no son farmacológicos. Dentro de ellos está el uso de algunos marcapasos y desfibriladores, ¿cierto? Y también existen algunos dispositivos que generan, ¿cierto?, la estimulación eléctrica cuando a las personas de repente se les detiene el corazón. Hay gente que se le detiene solo el corazón, y lo que hacen estos estimuladores eléctricos son que detectan eso y pegan una pequeña descarga y vuelve a funcionar el corazón. ¿Ya? Tenemos también los marcapasos, que lo que van a hacer, ¿cierto?, es que en el fondo se mantenga el ritmo del corazón. Existe también lo que es la ablación, que es una intervención, ¿cierto?, que lo que va a hacer es modificar la génesis de una arritmia. Y tenemos los fármacos antiarrítmicos, que se agrupan en 4 grupos. Vamos a tener aquellos que van a actuar sobre los canales de sodio-potasio. Tenemos aquellos que son beta-bloqueadores, aquellos que prolongan el potencial de acción cardíaco, y los bloqueadores de los canales de calcio tipo M, que son los que ya vimos recién, así como súper en desarrollo. Dentro de las arritmias existen distintos tipos de arritmia. Ustedes saben que existen múltiples elementos que están encargados, ¿cierto?, de mantener el ritmo cardíaco, en donde vamos a tener la estructura del corazón, donde vamos a tener el marcapaso, los distintos nodos, ¿cierto?, en las de Purkinje, por ejemplo, el nodo auriculoventricular, el sino auricular. Tenemos la irrigación sanguínea, que también pudiera alterar este ritmo cardíaco, la liberación de neurotransmisores, etc. Por lo tanto, vamos a tener muchos puntos en donde se puede realizar intervención a través de un tratamiento farmacológico. Las taquicardias que se encuentran descritas son estos 4 tipos que aparecen aquí. Yo les puse un poco para que comprendan cuando vayan estudiando en qué consiste cada una. Está la sinusal, por ejemplo, que es a nivel del nodo sinoauricular, y si es taquicardia, lo que hace es que está mandando los impulsos más rápido, ¿cierto? Alcanza la depolarización y repolarización antes de lo que corresponde. Eso probablemente porque en lugar de tener menos 50 milivolts, el nodo sinusal de base, ¿cierto?, en periodo de reposo lo tiene probablemente mucho mayor. Menos 40, menos 30, y así. En el caso de las bradicardias también hay una sinusal. Tenemos
ritmos irregulares, aquellas personas que presentan de repente taquicardia y después presentan bradicardia y así. O de repente de un día para otro les da taquicardia y al rato pues también. ¿Ya? Entonces son irregulares. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que vamos a tener problemas de irrigación sanguínea, ¿cierto? Que la modificación en este ritmo cardíaco lo que va a generar, ¿cierto? Es alteraciones en la irrigación sanguínea y por tanto la capacidad del corazón rítmicamente va a estar modificada. Tenemos acá que el corazón en condiciones fisiológicas normales, ¿cierto?, inicia su función de contracción y de dilatación a través del nodo sinoauricular. Esto se transmite al nodo auriculoventricular, pasa al gis de Purkinje, ¿cierto?, y después se irradia hacia los ventrículos. Ese es el impulso eléctrico como viaja a través del corazón. Es el orden. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, este viaje de impulsos eléctricos con estos distintos elementos que forman parte, ¿cierto?, de esta propagación del impulso eléctrico, lo normal es tener potenciales de membrana de estos valores, menos 80, menos 90, en el caso de aurículas, ventrículos y gis de Purkinje, pero a nivel de nodos, auriculoventricular y sinusal, entre menos 50 a menos 65 milivoltios. Eso es normal. Eso se puede ver alterado, ¿cierto? Y lo que va a generar es modificaciones en estos potenciales de acción que se van a ver traducidos de alguna manera cuando se miden en el electrocardiograma. Y así se puede saber cuál es la génesis de esta arritmia. Y recordemos entonces el potencial de membrana va a estar dado por diferencias de carga, ¿cierto?, entre el intra y el extracelular, que es lo que se muestra acá. En el intracelular normalmente vamos a tener el potencial en reposo, ¿cierto?, negativo, tanto en aurículas, ventrículos como en los nodos. Acá tenemos a todos los participantes de lo que es el potencial de acción a nivel principalmente ventricular, ¿cierto?, en donde la depolarización ocurre por entrada de calcio. Y la repolarización, ¿cierto?, está mediada por los canales de calcio de tipo L, los lentos, por la salida de calcio y potasio, ¿cierto?, y posteriormente una salida a través de los canales rápidos de potasio que van a conducir hasta repolarización o término de este potencial de acción. Entonces, el potencial de acción rápido, el inicio, ¿cierto?, de este potencial de acción en aurículas, ventrículos y el sistema de Purkinje está mediado por los niveles de sodio. Porque parte, ¿cierto?, en la fase 0 con la entrada de sodio, que va a generar cambios en el potencial de acción, ¿cierto?, y en la velocidad de contracción.
En el caso de los nodos, el que da inicio a este potencial de acción es la entrada de calcio. Por eso es más lento, porque son canales de calcio lentos, ¿cierto? Y tiene una pendiente un poquito menor. Ya no es así, derecho, sino que es un poquito más empinado, le toma más tiempo. ¿Cierto? Si le tomara menos tiempo, por ejemplo, lo que ocurriría es que mandaría muchas veces estos pulsos, ¿cierto? Generando, por ejemplo, una taquicardia. Y posteriormente, ¿cierto?, contribuye a este potencial de acción o a esta depolarización la entrada de sodio, que se repolariza a través de la salida de potasio, más sodio y la restitución de los niveles de calcio finalmente. ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Cierto? Entrada de sodio, salida de potasio en la fase 3, que es esta de acá, y a través de la bomba de sodio-potasio, la salida de más sodio, ¿cierto?, que restituye el potencial de acción. Ahí los tienen todos. Otra forma de explicarlo, ¿cierto? Aparecen con los canales. No se ve muy bien, pero por ejemplo acá dice entrada a través del canal de calcio length. Eso significa. ¿Ya? Ahora, cuando ocurren taquicardias, se empiezan a ver diferencias, ¿cierto?, en lo que son la estructura canónica de lo que son los potenciales de acción. Como se puede ver acá, si se fijan, se acorta, ¿cierto?, este potencial de acción, incluso se van acoplando, es decir que va ocurriendo uno sobre el otro, sobre el otro. Eso genera, ¿cierto?, arritmias. Puede ocurrir lo contrario, que éstas se alejen o se prolonguen. Este periodo que demora, ¿cierto?, en iniciar y en terminar un potencial de acción para que comience otro, se llama periodo refractario. ¿Sí? Y si es en condiciones normales, se llama periodo refractario efectivo, que va a ser lo mínimo, ¿cierto?, que se tiene que demorar un potencial de acción para que inicie otro. Y tenemos también la definición del periodo refractario absoluto, que es cuando al menos, ¿cierto?, se termina la fase 3 y comienza la otra. Entonces cada una de estas, dependiendo si por ejemplo el potencial de acción termina acá y parte el otro, ¿cierto?, o si termina y empieza otro que no es normal, van a tener distintos tipos de arritmias. Todos van a ser diferentes. Recordemos, ¿cierto?, que los canales de calcio tenían un periodo de reposo, un periodo, ¿cierto?, que es activo y un periodo que es inactivo. En el caso del sodio ocurre lo mismo. Tenemos un periodo que es de reposo, que está cerrado, un periodo que es abierto,
que está activo, y un periodo inactivo que es cerrado, en el que se prepara para la reactivación y que es realmente corto. Si se fijan, es de alrededor de 150 milisegundos, no es nada, pero existe. Cuando ocurre reposo, vamos a tener lo que es el periodo de relajación, ¿cierto?, que es la diástole. ¿Cuándo comienza la fase 0? Cuando se activa este canal de sodio y que se da paso a lo que es el potencial de acción, el inicio del potencial de acción, en donde vamos a tener un valor de menos 90 milivolts aproximadamente, ¿cierto?, correspondiente a la fase 0 y que dura alrededor de 1 milisegundo, 1 a 2 milisegundos, en donde se genera, ¿cierto?, o sea, inicia este potencial de acción. Por lo tanto, de acuerdo a cualquier cosa que pueda funcionar mal en todo el desarrollo, ¿cierto?, de lo que es un latido cardíaco, vamos a tener un foco probable de arritmia. ¿Cuáles son los principales focos anómalos que se pueden presentar en una arritmia? La alteración en el automatismo, es decir, en los nodos, ¿cierto? Y también puede haber una alteración en la conducción o en el reinicio de esta conducción. Es decir, que haya problemas, ¿cierto?, para conducir el impulso a través del corazón, o que en lugar de conducir el impulso en algún momento se devuelva y choque uno con el otro. Mientras uno viene, el otro se va devolviendo. Tenemos acá algunos ejemplos para que ustedes vean muy rápido nomás, que el automatismo normal, ¿cierto?, en el nodo sinoauricular debería verse así, en el aurículo ventricular así, y en el Hiese-Purkinje debería verse así. Tanto a nivel proximal como distal. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces se cambia, ¿cierto?, lo que es el valor umbral, ¿cierto?, del potencial de acción, y genera, como ocurre acá, ¿cierto?, que si es menor a estos valores, genera modificaciones, ¿cierto?, en la génesis del potencial de acción. Acá tenemos cuáles son esas. Yo les recomiendo que la revisen, en realidad no es tan importante. Lo que sí es importante de aquí es destacar algunas cosas, como que, por ejemplo, en el caso de la génesis relacionada con factores que disminuyan la frecuencia de disparo, por ejemplo, de una célula de los nodos, se utiliza la farmacología del grupo de tipo 3. ¿Para qué? Para prolongar la duración del potencial de acción. En el caso de desplazar el potencial umbral a valores menos negativos, es decir, para aquellas personas que los tienen por debajo, ¿cierto?, y que debemos subir ese potencial umbral, se utilizan los grupos 1 y 4. De preferencia. Y así tienen
indicado los distintos grupos que se pueden utilizar principalmente, ¿cierto?, cuando hay alteraciones en la frecuencia de disparo. Cuando nosotros tenemos el automatismo anormal, es decir, que las células cardíacas están con un potencial de membrana por sobre los 55 milivolts, los fármacos que se utilizan van a ser los del grupo 4 y los del grupo 2. Pero además, en aquellos tejidos que estén parcialmente despolarizados, vamos a tener el uso de digitálicos, principalmente el uso de digoxina y algunas catecolaminas como la noradrenalina. La dopamina también a veces se utiliza. Perdón. Existen fármacos que generan este incremento en el potencial de membrana por sobre los 55 milivolts y entre ellos vamos a tener digitálicos y catecolaminas. ¿Entonces vamos a usar en urgencia siempre? Sí. No, los digitálicos no. ¿En alguna ocasión? Sí, hay gente que lo toma. Lo toma como cualquier terapia crónica. No, pero en casos de urgencia sí se puede ocupar Sí, pero en el caso de las arritmias sí se usan, pero no en arritmias, sino que se usan en casos de reducción fuerte de la presión arterial y del gasto cardíaco. Pero estos fármacos, si se utilizan, por ejemplo, en el caso de la digoxina, pueden generar un automatismo anormal, es decir, que el potencial de membrana esté por sobre los menos 55 milivolts. En esos casos se deben usar estos grupos de fármacos, el 4 y el 2. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esos grupos farmacológicos. Los tengo más abajo. En el caso de la actividad desencadenada, ¿cierto?, que era otra de las génesis, están en orden por los tipos de génesis de arritmia. Vamos a tener aquellos que suprimen, aquellos fármacos que suprimen y que pertenecen al grupo 2 y 4. Y que son, ¿cierto?, aquellas en donde se observan estas características en los electrocardiogramas. Salió un signo peso ahí. Parece que donde la pasé se me cambiaron las ¿cómo se llama? Las flechitas, pero es una reducción de la frecuencia cardíaca y el calcio intracelular. Eso. Entonces, en el caso de que tengamos modificación en la actividad desencadenada, si se fijan, hay una reducción, ¿cierto?, en los potenciales tardíos que se pudieran visualizar. Lo que se va a utilizar son fármacos del grupo 1 y 4. Y también vamos a tener
aquellas condiciones, ¿cierto?, que son las de reentrada que yo les conversaba recién, que ocurren muchas veces cuando ocurre, por ejemplo, acá una muerte de esta sección de la célula y pudiera distribuirse el impulso eléctrico. Sin embargo, llega un momento en que se bloquea y no hay ahí impulso eléctrico, por lo tanto no continúa. ¿Eso es paro cardíaco? ¿Eso es paro cardíaco? No, alteraciones del ritmo solamente. ¿Ya? Y existen algunas en donde existe bloqueo en alguna parte, pero esto se devuelve. Entonces tiene el problema de que empieza a generar varios potenciales sobre el mismo. O bien que exista, que pueda ocurrir el paso por acá, pero a una velocidad distinta y por tanto el periodo refractario, ¿cierto?, se prolonga. Entonces, vamos a tener aquellos fármacos que van a actuar sobre la automaticidad. Y vamos a tener aquellos que van a actuar sobre la conducción. Aquellos que actúan sobre la automaticidad, lo que van a variar, ¿cierto?, es la pendiente de depolarización. Y también el umbral de depolarización. Es decir, van a modificar estos valores, o estos valores, que es el umbral de depolarización, ¿cierto?, y van a modificar la pendiente de depolarización, es decir, esta parte. ¿Sí? En el caso de la modificación en la construcción, de la conducción, lo que va a variar es la velocidad de conducción, es decir, la velocidad en que va a ocurrir este y posteriormente el siguiente, o la variación en el periodo refractario, el ancho de. ¿Sí? Acá están los 4 grupos que yo les mencionaba. En el grupo 1 existe un grupo 1A, 1B y 1C, que van a tener acciones distintas, sobre todo en lo que es la velocidad de contracción y la precarga. Dentro del grupo 1A vamos a tener una reducción en la velocidad de contracción, ¿cierto?, y un aumento de la precarga. Y en el caso de los 1B vamos a tener reducción en la velocidad de contracción y también reducción en la precarga. En el caso de los 1C, lo que vamos a tener es, al igual que los anteriores, reducción en la velocidad de contracción y, al igual que el 1A, un incremento en la no es la precarga, es el periodo refractario efectivo, un incremento, pero también van a tener un incremento considerable en los niveles de presión arterial. Del potencial de acción. Ya. Dentro de los bloqueadores de los canales de calcio, vamos a decir que vamos a tener los de clase 1A, 1B y 1C, que son los que pertenecen al grupo 1. ¿Qué van a generar los clase 1A? Prolongación de la duración del potencial de acción.
los clase 1B no van a modificar ni acortar la duración del potencial de acción, y en el caso de los 1C lo que van a hacer es enlentecer, ¿cierto? Reducir la conducción y pudieran modificar el periodo refractario. Los grupos 2 son los beta-adrenérgicos. Los del grupo 3 vamos a tener aquellos que van a prolongar la duración del potencial de acción y del periodo refractario por acción sobre los canales de potasio, y también vamos a tener un grupo 4, ¿cierto?, que va a generar bloqueo de los canales de calcio. Dentro de los otros que no están clasificados en estos grupos vamos a tener la digoxina, la atropina y la adenosina, que también las vamos a ver. ¿Qué hora es? Estamos revisando que los tratamientos farmacológicos de las arritmias son básicamente a través de 4 grupos. Dentro de ellos, mencionados con números romanos, ¿cierto? Habíamos revisado que existían en el grupo 1 el 1A, el 1B y el 1C, y habíamos visto que cada uno de estos, ¿cierto?, tenía diferentes características en donde eran capaces, ¿cierto?, de generar distintos efectos sobre lo que era el periodo refractario y el potencial de acción. Dentro de estos grupos farmacológicos, ¿cierto?, en el grupo 1 vamos a tener aquellos que van a actuar sobre los canales de sodio y potasio. En el caso del grupo 1B solo va a actuar sobre canales de sodio a través del bloqueo de los canales de sodio, y en el caso del 1C lo que vamos a tener, ¿cierto?, es un bloqueo sobre los canales de sodio y de... no sé qué pasó. En el caso de los fármacos, del grupo 1A, ahí tenemos una lista, ¿cierto?, en donde principalmente destaca la quinidina, la hidropiridina y la procainamida. Vamos a tener aquellos que son del grupo 1B y que, como dijimos, tenían un bloqueo moderado sobre los canales de sodio. Estos son básicamente algunos anestésicos locales, como en el caso de la lidocaína. También vamos a encontrar la flecainida, que también es un anestésico local, y la propafeno. También se consideran del grupo 1C por su actividad. En el 1C vamos a tener otros tipos de anestésicos que actúan sobre los canales de sodio y en un porcentaje sobre los canales de potasio, en donde están la propafenona y la flecainina. Dentro del grupo 1B, la lidocaína es uno de los más utilizados complementos. Se utiliza normalmente en urgencia. En el grupo 2B, ¿cierto?, ya habíamos hablado acerca de los beta-bloqueadores, en donde tenemos fármacos, ¿cierto?, que principalmente actúan sobre los beta y otros que son que actúan sobre los alfa, como es el caso del carvedilo y el labetalol. Dígame. ¿La lidocaína y la inamida son antimuscarínicos?
Son anestésicos. Pero antihistamínicos. No, actúan sobre los canales de sodio. En el caso del grupo 3, vamos a tener la amiodarona, que es bastante utilizada, y también de... ¿En qué grupo vamos? En el 3. Este es el caso del grupo 3. Normalmente a lo que se apunta en el caso de los fármacos que aparecen en azul acá es a la prolongación de la vascularización y a la prolongación del potencial de acción a través del bloqueo de la salida de potasio, ¿cierto?, por los canales rectificadores. También tiene un efecto sobre los canales de sodio y entre ellos vamos a encontrar la amiodarona, que es uno de los más utilizados, el sotalol también es bastante utilizado y los otros dos que son usados en menor proporción. Finalmente, en el grupo 4 vamos a tener los verdaderos canales de calcio, ¿cierto?, donde tenemos los no hidropiridínicos que dijimos que eran verapamino y dipiazida. Profe, ¿esas coleras que corresponden? ¿Que son de color verde, rojo? A la especificidad sobre los alfa, los beta, dependiendo, que por ejemplo en el caso de los alfa, el carvedilol y el labetalol principalmente actúan sobre los receptores alfa. En el caso de los otros antiarrítmicos que ya los habíamos mencionado, ¿cierto?, estaba el digoxina, la atropina, que es un anti... ¿Qué cosa? ¿La atropina? ¿Qué le tocó la atropina? Antimuscarínico. Y tenemos la adenosina, que es el precursor, ¿cierto?, de la hidroxilación. Y acá nos vamos directamente, ¿cierto?, con el mecanismo de acción de cada uno de ellos, donde tenemos que los fármacos de la clase 1, que dijimos que principalmente teníamos como representantes a la quinidina, la procainamida y la hidroquinidina, generan un bloqueo de los canales de sodio voltaje, o sea, que a través de, ¿cierto?, la bomba de sodio de voltaje, se une a estos canales de sodio, ¿cierto?, en el sitio en donde se encuentra el canal, que es aquí donde se especifica, ¿cierto? Esta unión es bastante débil y la verdad es que ocurre una ionización de este tipo de fármacos a pH fisiológico. ¿Qué significa eso? La ionización de un fármaco que no atraviesa la membrana, ¿cierto? Y por tanto, son eliminados por vía renal. Todo fármaco que está ionizado, ¿cierto?, no atraviesa membranas y por tanto es inuleno. Por lo tanto, los fármacos de clase 1 en general van a apuntar, ¿cierto?, a la inhibición de la entrada de sodio, reduciendo por tanto la excitabilidad y reduciendo la velocidad de contracción. Entonces, ¿cuáles son las fases que se van a ver afectadas? Principalmente la fase 0, ¿cierto? Recordemos que la fase 0 es donde se inicia la depolarización ¿a través de qué? De la entrada de sodio. Entonces va a ser una de las más afectadas, ¿cierto? Y por tanto vamos a tener una menor depolarización
de la célula cardíaca. Además, ¿cierto? Lo que vamos a tener es un mayor bloqueo en la conducción, que por supuesto ya se encuentra definida, ¿cierto? Oh, es el... ¿Lo apagué? ¿Lo apagué? Sí, es el cable que se suelta. Siempre pasa esto con esta sala. Voy a quedar acá abajo, ¿ya? No sé por qué me pasa eso. Ah, será porque no muevo el... Se suspende usted, sí. La manteca se apaga. ¿Puedo hacer una pausa de la manera? Por lo tanto, estos fármacos van a servir, ¿cierto?, en la arritmia y se van a denominar fármacos proarritmogénicos, ¿sí? O arritmogénicos. Tenemos ahí, ¿cierto?, cómo ocurre la activación de este receptor, en donde recordemos que teníamos las tres fases: reposo, activo, inactivo, ¿cierto? Y básicamente, para que el canal se pueda abrir, debe estar el canal de reposo, ¿cierto? Y para que la velocidad de reacción o de apertura del canal sea la correcta, lo que se necesita es llegar a un nivel un poco más negativo. Entonces, cuando se llega a un momento en que hay un valor negativo determinado en el potencial de base, ¿cierto?, lo que ocurre es la apertura del canal y por tanto se ingresa sodio en la fase y comienza la fase 0. Una vez que se llega a un potencial determinado, ¿cierto?, que es el que aparece aquí de menos 60 milivolts, lo que ocurre es por así decirlo, un transporte de sodio que permite lo que se denomina, ¿cierto?, la inactivación del canal y por tanto se procede nuevamente al reposo, en donde se llega a menos 80 milivolts. Y ese menos 80 milivolts, ¿cierto?, corresponde a la fase que está antes de la fase 0, que se denomina periodo refractario. Dentro de los principales representantes de cada uno de los fármacos del grupo 1, vamos a tener en el grupo 1A, para ustedes, ¿cierto?, la quinidina, en el grupo 1B la lidocaína y en el 1C vamos a tener la propafenol. Son los que más se utilizan, ¿cierto? Estos pueden unirse a cualquiera de los tres estados del canal, es decir, está en activo, inactivo o en reposo, ¿cierto?, pero su afinidad va a ir variando. En general, el estado en reposo es el que presenta menor actividad por cada uno de estos fármacos y normalmente lo que se hace es que en estado activo funciona bastante mejor. Todos, en este caso todos los del grupo 1A, lo que van a aumentar es el tiempo de reactivación. ¿Qué significa que aumentan el tiempo de reactivación? Que no se puede realizar la membrana. Tenemos una fase que es inactiva, después pasa a activa y por un proceso de reactivación, ¿cierto?, pasa de nuevo a inactiva. ¿Sí? Entonces, ese proceso de pasar de activo a inactivo se prolonga. ¿Ya?
que es la fase que está en esta parte de aquí. Esta es la fase B. En el caso de los fármacos quinidina y propafenona, vamos a tener que la unión al sitio, o sea, a sodio, o sea, al canal de sodio, ¿cierto? Cuando se encuentra activo, va a generar un bloqueo de la frecuencia, va a prolongar, además de la reactivación, y va a prolongar, ¿cierto? Este espacio de acá que se llamaba periodo refractario efectivo, que es el RI que aparece ahí. Reduce además la frecuencia de las taquicardias, porque retarda, ¿cierto? Ya dijimos. Y por tanto va a ser útil en distintos tipos de arritmias que tienen características de taquicardia, es decir, de incremento, ¿cierto?, en la frecuencia cardíaca o de ritmo cardíaco de tipo auricular y ventricular. En el caso de la lidocaína, son también generan bloqueo de tipo frecuencia dependiente, son más efectivos en aquellas alteraciones a nivel ventricular y son muy útiles en el caso de la presencia de tejido isquémico. Esta es una de las razones por las cuales los anestésicos locales para niños están actualmente bastante contraindicados. Estos bebés, etcétera, que se utilizan para los bebés, traen lidocaína, que es tópica, es un anestésico tópico y que genera muchas alteraciones en niños sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, si se utiliza varias veces, porque la vida media de la lidocaína es bastante corta, y eso sumado a que la boca siempre se está limpiando, ¿cierto?, con la saliva, y además los niños se tragan la saliva, incrementa los niveles plasmáticos de lidocaína en niños y puede provocar apnea. Cada uno de estos subgrupos de fármacos va a tener, por tanto, características diferentes, en donde vamos a observar que la cinética para cada uno de ellos es distinta y que van a tener una preferencia al estado activo o inactivo de este canal, ¿cierto?, dependiendo del subgrupo que tengamos. Por lo tanto, la indicación que cada uno de ellos tenga, dependiendo el tipo de arritmia, ¿cierto?, va a estar dada por características en donde, por ejemplo, en el caso del subgrupo 1A, que es el de la quinidina, ¿cierto?, presenta eficacia sobre lo que conocemos como la dorsada de Pointes, que en el fondo es que en lugar de presentarse un electrocardiograma normal, se presenta con muchas fibras en la parte de arriba. ¿Cómo se llama? Es un tipo de arritmia. Y que genera muchas veces pérdida de la conciencia, que las personas tengan desmayo, que sea como inexplicable. Muchas veces es por génesis de una arritmia. Esta quinidina fue el... ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Segura? ¿No ayudan algo? ¿No? En el caso de la quinidina, fue el primer antiarrítmico utilizado, ¿cierto? Tiene actividad antimuscarínica, pero también tiene actividad sobre los receptores alfa. Dentro de sus características está que es inotrópico negativo y además es capaz de reducir la presión arterial. Creo que el resto ya está
única, una de sus características. La quinidina será que un cariño no podría provocar taquicardia. No, en el corazón. Por ser el cariño. ¿O es alguna rápida? Es que normalmente cuando nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, lo que ocurre es que si bien tú puedes partir con un efecto, finalmente tu cuerpo responde de otra manera y tienes un mecanismo compensador. Entonces muchas veces puede ser que tú le apliques, dependiendo de la dosis que tú le apliques, puedes generar el efecto contrario. Ay, ¿Sí? Les puse la tabla de farmacocinética de cada uno de estos grupos farmacológicos, ¿cierto? En donde podemos observar que la mayoría tienen una de estas uniones de proteínas plasmáticas. ¿Qué significa eso? Antonio. Alta unión de proteínas plasmáticas. Poca médico. ¿Qué son? ¿Cierto? Y en realidad la biodisponibilidad no la da la unión de proteínas plasmáticas. Porque mientras tú vas liberando una parte, o sea, vas ocupando una parte del fármaco liberado, este se sigue liberando. Entonces lo que pudiera ocurrir es que si tienes alta unión de proteínas plasmáticas y tienes una vida media lenta, tienes mayor efecto, porque está más tiempo dando vuelta tu fármaco en el organismo. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el volumen de distribución en algunos casos es bastante amplio, como pueden observar en el caso de la flecainida, que se utiliza como anestésico. El de la amiodarona. Y en el caso de la flecainida, el volumen de distribución, si bien no es tan amplio, igual ocurre, ¿cierto? En donde podemos observar que su unión a proteínas plasmáticas es del 80%, al igual que en el caso de la amiodarona, que son altamente liposolubles y pudieran tener un efecto también a nivel central. Eso es importante porque de repente podemos tener la posibilidad de presentar mayores efectos adversos con fármacos que tienen mayor disponibilidad. Bueno, y la expresión es por vía renal. Que para el caso de los fármacos del grupo ¿cierto? 1A, podemos observar que la expresión renal va principalmente para procainamida, ¿cierto? Y para la flecainida. Dentro de lo que son los efectos adversos de la quinidina, vamos a tener principalmente la presencia de diarreas y en general trastornos gastrointestinales que están relacionados con sus efectos anticolinérgicos. Entre ellos también vamos a tener la sequedad bucal y el estreñimiento, ¿cierto? Y pudieran presentarse algunas reacciones de hipersensibilidad. Hay que poner con eso. Además, ¿cierto? Si estamos trabajando con un fármaco que actúa sobre la función cardíaca, también pudiéramos tener alteraciones a nivel cardiovascular sobre el ritmo, ¿cierto? Que generan otros tipos de arritmias, como son prolongación del intervalo QT y QRS. La administración de la quinidina por vía oral. Y acá les puse las indicaciones. Eso es necesario que las vayan comparando unas con otras para que les sirvan a ustedes.
caso de los otros dos fármacos del grupo 1A, vamos a tener también, ¿cierto?, actividad similar a la quinidina, con menores efectos antimuscarínicos, ¿cierto?, por lo tanto vamos a tener menores efectos adversos de tipo anticolinérgicos. Vamos a tener que la administración de la procainamida se realiza por vía endovenosa y hay que tener ojo en su administración de manera directa porque genera hipotensión. Sin embargo, la mayoría de los efectos, ¿cierto?, de las reacciones adversas son de la dosis, tanto para la procainamida como para la isotretinoína. Acá hay un cuadrito resumiendo lo que se ha visto anteriormente respecto a la lidocaína, ¿cierto?, en donde podemos observar que básicamente ocurre a través de modificaciones en el potencial de acción, un cambio, ¿cierto?, en esta curva de potencial de acción causada por su efecto anestésico a nivel local. En general, podemos decir, ¿cierto?, que la lidocaína acorta este potencial de acción. Por lo tanto, va a ser de elección en aquellas arritmias en donde se requiere una manipulación cardíaca o durante eventos de infarto agudo del miocardio. A diferencia de la lidocaína, la mesilvetina tiene la característica de que se administra por vía oral. Presenta reacciones adversas similares a la lidocaína, como son náuseas, ¿cierto?, algunos trastornos también a nivel cardiovascular. Al igual que la lidocaína, ¿cierto?, reduce la elaboración del potencial de acción y tiene una acción como anestésico local. En el caso de la propafenona, que es del grupo 1C, lo que tenemos, ¿cierto?, es un bloqueo de los distintos canales de sodio, de calcio y de potasio, ¿cierto?, pero además tiene actividad beta bloqueadora. Por lo tanto, lo que se va a reducir, ¿cierto?, es la excitabilidad y se va a incrementar los niveles o se va a reducir, ¿cierto?, el periodo refractario a nivel del nodo muscular. Siempre estos antiarrítmicos pudieran generar otros tipos de arritmias, por lo tanto, una de las reacciones adversas de los antiarrítmicos en general es generar otro tipo de arritmias. Por eso es súper importante determinar la causa de la arritmia para poder definir el electrocardiograma, ¿cierto?, y el Holter. En el caso de la propafenona y la flecainida, ¿cierto?, vamos a tener actividades distintas porque son grupos farmacológicos distintos. Sin embargo, en el caso de la flecainida
se ha determinado que es útil en aquellos pacientes que no poseen ninguna cardiopatía asociada, que solo presentan la insuficiencia cardíaca. Y creo que eso sería lo importante. En el caso de los fármacos antiarrítmicos del grupo 2, ya los hemos revisado, ¿cierto? Son todos los beta-bloqueadores. Su compañera, cada uno de ellos tiene una selectividad diferente por los receptores beta o por los alfa, por eso aparecen en distintos colores, eso no yo no tengo para ustedes. Dentro de lo que se premisa en el caso de los antiarrítmicos del tipo 2 es el bloqueo sobre los receptores adrenérgicos de tipo beta. ¿Cuál es su característica? Que sirven, ¿cierto?, en casos de hipertensión. También dijimos que reducían la recarga, por tanto son antianginosos, ¿cierto? Y también tienen una actividad sobre la generación de las plaquetas, por lo que son conocidos como plaquetas. Contribuyen en general a cualquier daño que pudiera causar o traducirse, ¿cierto?, en un accidente vascular. Y si se fijan, ¿cierto?, actúan sobre ¿a qué potencial de acción corresponde esto? Pero esta curva, ¿aquí corresponde? ¿Pero de qué? De no sinusal, ¿cierto? Y si se fijan, como aparece acá, se reduce la inclinación de la fase 4, es decir que se disminuye, ¿cierto?, el valor en el que se inicia este potencial de acción, por lo tanto hace menos posible o reduce, ¿cierto?, la frecuencia de potencial de acción. ¿Me despertó, Jaime? ¿Me despertó? Ya. Junto con utilizarse en todas las patologías anteriores, los fármacos que son beta-bloqueadores, ¿cierto?, también son útiles en casos de, como aparece acá, en casos de infarto, ¿cierto? Y se ha observado que por la administración 24 horas posteriores a un infarto, pero solo 24 horas después, pueden reducir la muerte súbita. ¿Cuáles son las características en un corazón, ¿cierto?, que presenta isquemia? Primero, los beta-bloqueadores tienen la posibilidad de prolongar, ¿cierto?, el potencial de acción y también la fase o el periodo refractario efectivo a nivel de los ventrículos. Además, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de actuar sobre los niveles de calcio, dependiente de los niveles de catecolamina. Recordemos que los niveles de catecolamina son capaces de activar la liberación de calcio. Y también tienen la capacidad de mejorar la perfusión y por tanto presentan mejoras en la irrigación sanguínea en caso de anginas. Son antianginas. Son bien buenos los beta-bloqueadores. ¿Cuál es el problema? Uno de los principales problemas de los beta-bloqueadores es que generan hipertensión. Además, presentaron algunos efectos adversos a nivel gastrointestinal y, por supuesto, ¿cierto?, pudiéramos pasarnos a lo que queremos y presentar algunos bloqueos cardíacos y la oxigenación.
llama insuficiencia cardíaca, por su capacidad antiarrítmica, vasodilatadora y antianginosa. Cada una de estas, la capacidad antiarrítmica, vasodilatadora y antianginosa, está caracterizada por esto que aparece acá abajo, ¿cierto? Y puede ser utilizada tanto en tratamiento agudo como en tratamiento crónico. En agudo, por supuesto, por vía endovenosa, ¿cierto? Y en tratamiento crónico por vía oral. ¿Qué es lo que hace la amiodarona? Lo que se observa acá, ¿cierto? ¿Qué sería? Una regularización. Prolonga la entrada de potasio. Prolonga el periodo refractario, ¿cierto? Alarga. Bueno, y la acción, ¿cierto? Si ustedes saben bien cuál es cada uno de los iones que actúa en las distintas fases, van a saber bien a qué corresponde esto. Acá se lo puse de todas formas, ¿cierto? Es una reducción en la entrada de potasio y una reducción en la entrada de calcio, que se va a traducir, ¿cierto?, en un retardo y por tanto una prolongación del periodo refractario. Y aparecen dos líneas porque aumenta casi al doble. ¿Por qué están utilizadas la amiodarona? Porque es altamente liposoluble y por eso se pueden administrar tanto por vía endovenosa como por vía oral. Tiene una buena distribución y su eliminación es relativamente lenta. Recordemos que habíamos revisado y se administraba en solar día. No sé si de acuerdo. Al principio de la clase lo revisamos en la clase anterior. Dentro de las reacciones adversas que presenta la amiodarona se encuentran los trastornos gastrointestinales. Todos los que modifiquen la motilidad de la musculatura sí o sí van a tener alteraciones a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Y además tiene características proarrítmicas, ¿cierto?, que pudieran traducirse, ¿cierto?, en alteraciones cardíacas, que con el ojo hay que administrar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Creo que eso. Bueno, y las indicaciones aquí están. Es difícil pedir que se aprendan las indicaciones. Pero sí que las entiendan, que las revisen. Junto con la amiodarona tenemos el sotalol, que también es del grupo de los beta-bloqueadores. Sin embargo, presenta algunas características, ¿cierto?, de los fármacos del grupo 3, por eso se dice que pertenece al grupo 2 y al grupo 3. Dentro de ¿cómo se llama?, de este fármaco, lo que hay que tener ojo es que no se puede administrar en personas que son asmáticas. Pero eso no serían todos los beta-bloqueantes. Sí, sí. En general todos los beta-bloqueadores. Hay algunos que tienen preferencia por ser tejidos o que tienen la posibilidad de llegar a sus tejidos y tener mayor acción.
en el caso del pulmón. Bueno, si se fijan, ¿cierto? El sotalol tiene una biodisponibilidad súper alta. Tiene metabolismo al primer paso, por lo que debe ser administrado por el endocrino. ¿Están pensando por qué en el grupo 4? Los antiarrítmicos del grupo 4 son los monopirídicos, ¿cierto? Los de la familia de lipiácea, que principalmente bloquean la entrada de calcio. Y, por supuesto, todo lo que trae con ellos, ¿cierto? Son normalmente recomendados en arritmias de tipo supraventriculares y que se generan por reentrada, ¿cierto? Involucrando algo auriculoventricular. Ambos, ¿cierto? Se utilizan también, ya lo habíamos visto, como antihipertensivos. También mejoran la angina y como acá. Y por supuesto tienen su preferencia, ¿cierto?, por el canal de calcio cuando se encuentra abierto o se encuentra inactivo. Dentro de los fármacos misceláneos habíamos hablado, ¿cierto?, de la adenosina. Tiene una vida media súper corta, de hecho, esa aparece acá. 10 segundos, es súper cortita. Es un fármaco, por tanto, que se administra por vía endovenosa y es de elección en el medio hospitalario, ¿cierto?, para el tratamiento de las taquicardias. ¿Qué taquicardias? Aquellas que se denominan supraventriculares, es decir, el mismo tipo que trataban el de la familia de lipiácea, aquellas que se generan por reentrada, ¿cierto?, a nivel de los ojos. ¿Por qué se administran en taquicardia? Por esto. Porque reducen el automatismo. ¿Sí? Reducen además el potencial de acción y estimulan la hiperpolarización, generan hiperpolarización. La digoxina lo habíamos visto cuando estuvimos revisando, ¿cierto? Más adelante la insuficiencia cardíaca. Dijimos que eran inotrópicos positivos, porque acá, ¿cierto?, vamos a tener que son útiles en este tipo de arritmia. 3 y 4. ¿En taquicardia o ¿quieren buscar? Presenta un efecto margen terapéutico, que por favor no lo olviden nunca. La digoxina tiene un efecto margen terapéutico. Y una de las características que tiene, ¿cierto?, y lo dijimos, es que la digoxina a dosis altas es capaz de generar arritmias. Y por tanto, ¿cierto?, puede generar una muerte. Pero eso, por supuesto, se aprovecha.
una recomendación cuando se administra digoxina, que también aparece en una de las primeras diapositivas, ¿cierto? Es la asociación de esta con otro tipo de fármacos. En este caso, los fármacos que sean depresores de la conducción a nivel de nodo ventricular, como son los nodohidropyridínicos, verapamidos, liquidasa y los beta-bloqueadores. A veces incluso se asocian entre ellos. Por ejemplo, digoxina, un beta-bloqueador y un beta. Bueno, entonces hagamos un resumen, ¿cierto?, de lo que son las condiciones terapéuticas de los fármacos antiarrítmicos, en donde tenemos que en el caso de los efectos proarrítmicos, el mayor problema, ¿cierto?, va a hacer que se pudiera generar otro tipo de arritmia o que se pudiera agravar la misma arritmia que el paciente presenta por compensación. El riesgo en quién va a ser mayor, en aquellas personas que tienen patologías asociadas, ¿cierto?, como la cardiopatía isquémica, o aquellas que presentan trastornos de la conducción. Dentro de lo que son los fármacos del grupo 1A y 3, van a prolongar, ¿cierto?, el potencial de acción y por tanto van a facilitar los potenciales tempranos. Y este tipo de fármacos va a tener, por tanto, ¿cierto?, uno de los graves problemas va a ser el riesgo de muerte en aquellos pacientes, ¿cierto?, que pudieran, por ejemplo, presentar un punto SAE1. En el caso de los fármacos que son del grupo 1C, son bastante potentes en el bloqueo del ingreso de sodio y por tanto se pudiera generar lo que es la reentrada y con ello, ¿cierto?, dar un paso a lo que es otro tipo de arritmia. Además, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿cierto?, que junto con el tratamiento de farmacológico de las arritmias hay que tener algunos procesos, ¿cierto?, previos a ellos, como son suprimir aquellos factores de riesgo que mejoran o aumentan la aparición de las arritmias, ¿cierto? En el caso de el diagnóstico es importante realizarlo de manera correcta, ya vimos que una puede llevar a otra, ¿cierto? Y si no está bien diagnosticada, peor aún. Los tratamientos farmacológicos deben ser sujetos a cambio porque normalmente un paciente se compensa y empieza a presentar otro tipo de modificaciones, por lo tanto es importante mantener controlado al paciente, ¿cierto? Y por supuesto, en el caso de aquellos pacientes en que se puede buscar alguna otra alternativa, hay que hacerlo, pudiera hacer alguna intervención, ¿cierto? Y solo limitar la utilización de fármacos arrítmicos en beneficio del paciente versus el riesgo que pudiera significar. Aquí les puse cuáles son las asociaciones que se presentan frecuentemente en los distintos fármacos y cuáles son los cuidados que hay que tener en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de los fármacos del grupo 2 y del grupo 3 no deben ser asociados porque todos presentan efectos beta-bloqueadores que se pueden potenciar y así lo pueden ir leyendo, que es una consideración interesante.